que al 31 de diciembre se cae el convenio con la Nación de la provincia de Corrientes, como de tantas otras. Se cae el convenio por el cual la Nación financia el programa de médicos comunitarios o equipos de salud comunitaria. ¿A quién se lo traslada? A la provincia. ¿A quién se lo traslada a la provincia? A los municipios. Habrá algunos municipios que tienen sistemas de recaudación suficientemente válidos como para poder sostener. La inmensa mayoría no los tiene, con lo cual hay un sector de cobertura pública que inevitablemente con esta retracción desaparece. Tercera medida. La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó hacia fines del 2016 una muy importante ley, que es la ley de los promotores comunitarios de salud. ¿Qué implica esto? Implica el reconocimiento que la salud de atención primaria es interdisciplinaria y en la interdisciplinariedad ingresa el factor comunitario debidamente entrenado, preparado, formado, que participa como nexo entre la comunidad y el servicio de salud. Pero no solamente hace eso, sino que participa en la información, en la definición de acciones locales de carácter preventivo, promocional de salud. La ley fue aprobada, dándole un rango de estabilidad dentro de la administración pública provincial. La gobernadora Vidal la puso efectivamente con decreto, pero en el decreto vetó 3 artículos. ¿Qué serían? El 6, el 7 y el 13, que es los 3 artículos que son los que financiaban, de acuerdo a la ley, justamente a la estabilidad y el recurso de los promotores comunitarios. ¿Qué dejó entonces? En manos de los municipios para que resuelvan un problema que financieramente la ley se lo estaba obligando a hacer a la provincia. Quiero decir, medidas muy concretas están demostrando que el gobierno en esta materia no está orientado a garantizar el derecho a la salud. Voy con Trota, pero antes, ahí estoy, doctor, voy a avanzar un poquito con Julio Bárbaro en el informe, síganme, porque estamos contándoles, entre otras cosas, discutiendo la salud, pero contándoles que hay alguien que retiene indebidamente 12.000 millones de pesos del sistema de salud y no son ni el hospital público al que le falta, ni las obras sociales donde aportan los trabajadores y reciben cuando necesitan, según el superintendente, una operación de alta complejidad la resuelven en 15 días, una obra social. Los malos de la película. Señoras y señores, sigo explicando. OSDE tiene 12.000 millones retenidos del sistema de salud que debería haber girado durante 20 largos años a la Superintendencia de Salud. ¿Qué pasó? Durante 18 años, acá abajo, director, por favor, OSDE litigó en los tribunales hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación si la Superintendencia de Salud tenía legitimación activa o no para demandar a OSDE. Y en la Argentina de la justicia infinita, pasaron 18 años para que la Corte Suprema dijera sí, la Superintendencia tiene legitimación activa para reclamarle la plata, señor. 18 años. 18 años OSDE acumuló 12.000 millones de pesos bicicleteando, que le sale muy bien, en la justicia, la demanda de la superintendencia diciendo no, y esto es raro lo que les voy a contar, es muy raro. ¿Usted conoce a algún argentino bárbaro que diga, a mí no me gusta que me denuncie la Superintendencia de Salud, a mí que me denuncie la FIP? Porque es lo que hizo OSDE. OSDE decía, le corresponde a la FIP porque esto es un impuesto, entonces la superintendencia no tiene legitimación para reclamarme nada, de último que me lo reclame la FIP. Es raro que un argentino se levante a la mañana y diga, quiero ser denunciado por la FIP, ¿no? O sea, no cierra mucho, salvo que uno esté muy seguro que la FIP no lo va a hacer. O sea, que uno esté recontra tranquilo. Como Cristóbal, 8.000 millones. Una cosa así, muy tranquilo, ¿viste? Vos decís, bueno, no importa, después hago un plan, qué sé yo. Bueno, resulta ser que la Corte Suprema de la Nación dijo, no. A usted le puede reclamar la Superintendencia de Salud. ¿Esto en qué derivó? Hace 1 año y medio. En el inicio al fin, después de 20 años,
18 para que la Corte habilitara, iniciar el juicio ordinario, y al fin estamos en el juicio ordinario que la Superintendencia de Salud le inicia a OSDE reclamándole 12.000 millones de capital, Julio. 12.000 millones de capital, sin intereses, sin punitorios, una plata. El sistema de salud recibe como fondo de la Superintendencia 25.000 millones al año. O sea, OSDE, le pido al director allá arriba bajo el signo pesos que muestre a la gente los textos que yo voy ilustrando, OSDE tiene acumulado solo en capital la mitad de un año de recaudación. Solo en capital, sin regulación de honorarios, sin intereses, sin punitorios, sin nada. No parecería ser un espíritu muy solidario el de OSDE, de retener dinero que debería estar en el fondo de la Superintendencia para la distribución que corresponde, de quedárselo para su uso particular durante 20 largos años, 18 bicicleteando en la justicia, 2 ya casi estamos llegando en el juicio ordinario. Y uno dice, bueno, a ver, ¿por qué cuando el gobierno, Mauricio Macri, decidió, por ejemplo, pedir que se escribiera un decreto para intervenir OSDE? Yo le cuento a la gente de OSDE que hay un decreto listo para firmar. Mauricio Macri, por él se lo llevó en el avión a China, tiene un decreto para intervenir OSDE. Porque aparentemente el presidente, después de la experiencia de Correo Argentino, ¿se acuerdan? Dijo, a mí 2 veces no me pasa. Otro escándalo de este tipo no quiero en mi vida. Entonces el gobierno habría intimado a OSDE a paguen de una buena vez. O sea, a ver, terminen con esto. Y uno dice, ¿por qué llegada a esta instancia, ya existiendo un decreto que puede intervenir OSDE, existiendo el fallo de la Corte diciendo, sí, la Superintendencia tiene el derecho a cobrarle, señor, usted páguele el 15% que usted le debe de los adherentes, de aquel decreto que generaba la figura de adherentes, vaya y pague. Entonces dice, es raro que una OSDE en esta circunstancia todavía se resista a pagar, porque cada día que pasa en el juicio ordinario, suben las costas, suben los honorarios, sube el capital, todo sube. Entonces uno dice, algo raro hay. Algo raro hay, de por qué no van y tratan de negociar algo. OSDE en su balance 2016, le pido director atrás de Julio si lo podemos tomar por otro lado, previsionó en su balance, para que vean todos los que quieran informarse sobre OSDE, una pérdida eventual de 900 millones de pesos, muy lejos de los 12.000 millones de capital que le demanda la Superintendencia. Esto se llama dibujar un balance, muchachos. Yo no es que quiera arruinarle la noche a los directivos de OSDE, pero cuando uno pone en un balance que eventualmente va a perder 900 millones y solo el juicio está iniciado por 12.000 millones de capital, es como que estamos fondeando un déficit, ¿no? O sea, estamos tirando abajo del escritorio un número importante. La diferencia. ¿Qué pasaría si hubieran previsionado en el balance los 12.000 millones? El balance hubiera dado negativo. OSDE no se puede permitir un balance negativo, ¿no? O sea, no puede aparecer en el balance que su eventual pérdida es superior a su patrimonio. Y menos cuando este patrimonio, que estaría endeudado en 12.000 millones, todavía no están calculados los intereses, punitorios y costas. Solo capital. Y entonces estaríamos frente a un elefante de papel. Esa superempresa de gestión de salud que es maravillosa y que durante años te dijeron que la solvencia... Bueno, ¿qué pasó? Y lo que les estoy contando está en un tribunal, ¿eh? No es que yo te lo cuento. A ver, como siempre, vos sabés que acá siempre te decimos las cosas como son, porque trabajamos sobre la certeza de la información probada. O sea, andate al juzgado si querés, que vas a ver la demanda. No es muy misterioso esto, lo que sí es misterioso es que te lo cuenten. Pero bueno, hasta acá más o menos fue conocido todo esto porque hubo un escándalo con OSDE, conocido hace poquito tiempo. La parte nueva, y te agrego algo importante, mirá si serán generosas las obras sociales de los chorros, son los que se llevan la plata de otro. Sobre 5 cápitas de OSDE, 4 pertenecen a las obras sociales a los que optaron por ir a una prepaga.
O sea que OSDE encima se hace del dinero de 4 trabajadores, de la UOM, de bancarios, de, no sé, la que quieras, del papel, de gráficos, de televisión, y se llevan de las obras sociales sindicales 4 de cada 5 que atienden. Y se enriquecen con el dinero de los trabajadores que no son empresarios, la era de empresas, ¿no? La era de empresas, pero yo no conozco trabajadores de la UOM que sean empresarios, ni panaderos que sean empresarios. Entonces OSDE estaría constituido por un empresario y 4 trabajadores. O sea que ya no sería la obra social de la empresa, sería la obra social de los trabajadores y algún empresario. ¿Dónde está el secreto de todo esto? ¿Por qué OSDE no arregla? ¿Por qué todo esto que más o menos se conoció no cierra y no cierra y no cierra? Porque OSDE hoy descansa, mientras el decreto está listo para firmar, descansa sobre otra causa que llegó misteriosamente a la Corte. Estamos con la Corte que firmó el 2x1. Yo les aviso a todos, los que están en el piso, los que están del otro lado. Esta es la Corte del 2x1, firman cualquier cosa. OSDE espera que la Corte declare inconstitucional el decreto original que ordenaba pagar el 15%, señores. Quieren el crimen perfecto. Hasta acá lograron evadir la justicia y ahora quieren desaparecer el cuerpo. OSDE hoy no va al juzgado a arreglar, no se sienta con el superintendente a arreglar, no le dan bola al presidente, porque confían que a través de un recurso extraordinario que no sabemos cómo habilitó la Corte, porque es un recurso extraordinario la vía por la cual llegaron a la Corte, esperan que la Corte declare nulo el decreto, con lo cual sería todo nulo de nulidad absoluta, el juicio de reclamo, porque el origen del reclamo sería nulo. Señores, el juicio ordinario está en marcha, pero OSDE espera ganar este partido en el vestuario. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es? ¿Vos te acordás, Julio? ¿Cuál fue el anuncio maravilloso del gobierno, por ejemplo, en créditos hipotecarios? ¿De cuánto era el monto que se anunció, el paquete de créditos hipotecarios? 5.000 millones. Y se presentó como un logro del gobierno, que lo es. A ver, hay que juntar 5.000 millones para créditos hipotecarios a largo plazo, está bueno. Ahora, si le cobramos a OSDE, tenemos 2 planes del gobierno hipotecario completo y nos sobran 2.000, como para gastos administrativos, Julio. Digo, en la Argentina muchas veces estos sectores empujan, claro, ¿cómo no van a empujar? Empujan, presionan los laboratorios, presionan las prepagas, la salud pública es una mierda, las obras sociales son chorros, ¿no? O sea, esto se ve seguido y algunos comunicadores que les dan el carné gratis, hay muchos comunicadores que tienen el carné de las prepagas en el bolsillo y como no la agarpan porque es canje, se olvidan que la superintendencia le tiene que cobrar 12.000 palos a OSDE. Bueno, nosotros todavía estamos sanos y le creemos al hospital público, le creemos a los sindicatos, le creemos a las obras sociales y podemos contar la verdad sin miedo. OSDE le debe al sistema de salud 12.000 millones de pesos sin costas, honorarios, ni intereses, ni punitorios. La Corte Suprema falló a favor de la superintendencia. La superintendencia llegó al juicio ordinario. Macri quiere intervenir, OSDE tiene el decreto en su cajón, señores. Si no, pregúntenle a Mauricio. Yo ahora tan China no creo que me atienda. Pero llamen y pregunten, está el decreto escrito. Falta la voluntad presidencial porque solo se puede intervenir una obra social por un decreto del Poder Ejecutivo. No es facultad de la superintendencia. El decreto está escrito, muchachos. Y aún así siguen desafiando. Les queda resto para seguir, porque esperan el favor de la Corte del 2x1. A ver si desaparece el cuerpo. Julio, ¿fue claro? Clarísimo. Falta que digas quiénes son los personajes. ¿Qué querés? ¿El nombre del directorio? A ver, es OSDE,
Hay 3 señores que son los que van asiduamente a la corte a pasear. Se ve que tienen mucho tiempo, son directivos altos y pasean por la corte, tienen tiempo para el café, ¿no? Hacen lobby, pasan por la superintendencia y le dicen al superintendente, dejate de joder. Pero acá estamos parados. ¿Me dejás ir con los médicos un minuto? Te quedaste mudo. No hablas, Julio. Una vez que no hablas. Te toca a Facundo hablar. Te toca a Facundo. Bueno, ahora sí, Trota, ¿le pareció claro todo? Sí, perfecto. Yo te sumaría a ese dato que esos 4 de cada 5 que pasaron a OSDE son jóvenes que cobran muy alto salario y que los aportes son realmente altos. Porque en realidad las empresas de medicina prepaga crecen cuando se desregulan las obras sociales, que era un sistema solidario de salud, donde el que más cobraba aportaba a un fondo común junto con el que menos salario tenía, y eso se distribuía igual para todos los trabajadores por rama. Cuando eso se desarticula, es cuando empiezan a crecer las empresas de medicina prepaga, llevándose lo que se llamó el descreme, que eran los altos salarios y también personas jóvenes que usan poco el sistema. Así que esos 4 seguramente que son de alto salario, no son Eso, de los... expliquémosle a la gente. Eso quiere decir que es como funcionan los seguros. Usted aporta siempre, pero tiene un siniestro una vez cada tanto. Mientras tanto aporta y no consume. Lo que quiere decir el doctor es que esos jóvenes que se ingresan con altos ingresos a un sistema de salud prepago, como son jóvenes y están sanos, van pagando a cuenta de algún día consumir. Y eso genera grandes rentabilidades para las prepagas en desmedro de la salud pública y de las obras sociales. ¿Está bien? Por supuesto, así es. Simple sí, como eso. Claramente. Pero claro, lo que hay que definir es el rol del Estado. Cómo actúa el Estado y cómo actúan los funcionarios que tienen el rol en el Estado. Cómo hacen que la gestión que realizan beneficien a las empresas de medicina prepaga o a las empresas privadas, porque el superintendente dice, son empresas que están para ganar plata, son empresas, no nos podemos meter nosotros como Estado. Y claro, la salud para nosotros es el eje de la salud pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuán permisivo es el Estado que se retira del rol rector de la política de salud y deja librado al mercado una actividad tan sustancial como Pero como es la salud? corrupción no era política, OSDE será un partido político entonces. ¿No? Digo, porque la propaganda es que la corrupción es sindical, es política, deben tener un partido político. Tiene connivencia claramente dentro del Estado, digamos, porque ¿qué pasa con los hospitales? El doctor Facundo Suárez decía del Hospital Garrahan, el que a mí me tocó estar en su consejo de administración. Digamos, la riqueza que tiene en sus recursos humanos no es distinta a la que tiene el Hospital de Gutiérrez o el Hospital Elizalde de Casacuna. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el Hospital Garrahan, enmarcado en la ley SAMIC, tiene una provisión de un presupuesto por parte de las 2 jurisdicciones, que en su momento fue Nación y Ciudad, y hoy cambió, era 50 y 50, y cambió 80 y 20, 80% de la Nación, 20% de la Ciudad. Pero lo que tiene es el aporte de un presupuesto que le permite tener la alta calidad prestacional que tiene el Hospital Garrahan, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Lo podría tener el Hospital Gutiérrez, lo podría tener el Hospital Elizalde, pero ¿qué pasa? No le llegan los recursos que le permitan dar las prestaciones de calidad que da un hospital que es autárquico en su funcionamiento. Y eso tiene que ver con bajar el nivel de prestaciones del Estado para que la población tenga que redireccionar su requerimiento al sector privado. Es una forma de dirigirlo hacia ahí. Le voy con el doctor Peretta. Doctor. ¿Cómo le va? Bien, ¿su opinión? Bueno, en primer lugar, quiero decir que comparto lo que dice el superintendente, porque él habla para entender un informe muy desarrollado, pero en términos generales dice, el sistema de obras sociales es el solidario y las obras sociales, como OSDE o las prepagas como OSDE, por más que sea una obra social. Sí, OSDE no paga impuestos porque es obra social. OSDE es, pero es una prepaga técnicamente, sí, claro. Y el marco de la legislación que se maneja tiene fines de lucro. No porque él no quiera o coincida con ese mecanismo, sino porque la legislación, el cual está obligado a explicar, le obliga a eso. Él tiene regulación sobre las obras sociales. Primer punto a aclarar. Segundo, respecto de las obras de OSDE, este punto que usted tan acertadamente, y lo felicito que haya tocado este tema, porque yo vengo de la actividad farmacéutica y bioquímica, ¿no es cierto? Y le voy a dar un ejemplo que tiene que ver con los medicamentos. Los medicamentos se llevan la mayor parte del presupuesto de una obra social. Pero fíjese usted qué casualidad. Uno paga
un número muy importante si se afilia a OSDE, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que debiera más gastar en sus recursos o invertir en sus recursos el OSDE es lo que menos gasta. Y le doy un ejemplo. Usted, si tiene OSDE, va a pagar el 60% del valor de un medicamento en cualquier farmacia, por el descuento que le hace habitual y promedio en la mayoría de los medicamentos. Usted diría, bueno, OSDE paga y se hace cargo de ese 40%, le paga a la farmacia o reintegra al sistema ese 40%, en absoluto. El 25% se lo cobra como bonificación a la farmacia, o sea, se lo descuenta de lo que tiene que devolverle a la farmacia el 25%. Y el 15%, un actor que está oculto acá, pero tiene mucho poderío y se ha encargado de apartar un presidente en la República Argentina, que es la industria farmacéutica. Le devuelve a OSDE el 15% restante. Entonces, fíjese usted, nosotros, yo presido la obra social de farmacéuticos y bioquímicos, tenemos que pagar hasta la última prestación y las prestaciones son costosas. Nosotros pagamos y le damos cobertura a nuestros afiliados, después vemos cómo recuperamos el gasto que tuvimos, la inversión que tuvimos para cubrir la atención de salud de nuestros afiliados. Ellos, que reciben mucho más recursos por parte de los afiliados o por parte de, que como bien se explicó acá, de redireccionar los fondos de los trabajadores, no gastan. Todo lo tienen acumulado. ¿Y qué van a ver el gasto en OSDE? En los partidos de polo, en la buenas publicidades. Claro, en las publicidades. No en la prestación de salud. Le digo más, los salarios de los médicos, de los farmacéuticos, de los bioquímicos, de los enfermeros, son más bajos que en el Estado, siendo que debieran ser mucho más elevados por el presupuesto que tiene OSDE. Le paso al doctor Torres y le digo, para ayudar a su reflexión, habrá que cambiar a OSDE y sacarlo del Ministerio de Salud y pasarlo al Ministerio de la Felicidad, ¿no? O sea, ya que las publicidades ayudan. Torres, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas ¿Su noches. opinión del tema? Mire, en primer lugar coincido absolutamente con lo que decía el superintendente. Si uno se fija comparativamente qué sucede en los países que tienen una cobertura universal de salud, esta surge de la unificación, de la acción de los dos mecanismos solidarios que tiene todo sector de la salud. El de la salud pública, claramente, y el de los aportes de los trabajadores, es decir, la seguridad social. Basta esto fijarse en cualquiera de los países europeos, básicamente España, que ha consolidado su sistema, consolidando los fondos de ambos sectores. En segundo lugar, quería hacer una mención a lo que decía el doctor Peretta respecto de la actividad que le corresponde al superintendente. Por ley, la superintendencia tiene el objetivo de controlar a las obras sociales del sistema nacional, ley 23, 6, 60 y 61, pero además tiene la función que le da la ley de regulación de la medicina prepaga de controlar al sistema prepago. Lo que sucede es que lamentablemente la ley de medicina prepaga, de regulación de la medicina prepaga, adolece de numerosos errores. Para ser sencillo, es decir, legisló sobre todas aquellas cosas que no debía legislar respecto de un seguro privado y no legisló sobre la única importante, que es la relación que se establece entre las obras sociales y la medicina prepaga, que es lo que muy bien el doctor Trota definía como un mercado de descreme que se llevó a los sanos y a los más ricos al sistema y le dejó privado. al sistema público y obras sociales cubrir las enfermedades. Exactamente. Por eso el informe de hoy se llama Enfermedades Públicas, Salud Privatizada. Ya vengo, doctores, en un segundito. Señoras y señores, vamos a ir a un corte. Ahora vamos a meternos con todo lo que falta. El panel Pochinski, ¿la vas pasando bien? Sí, de primera. Lipovetsky,